Hola Rodolfo, ¿cómo andás? Vamos a ver el tema que quedó pendiente de la herramienta que permite programar un rango. O sea que el objetivo es ese. Es un práctico que lo habíamos hecho, pero ahora yo lo voy a hacer en detalle. Parto de un control, voy a cambiar el control, en este caso voy a poner otro, pero queda claro que es exactamente lo mismo, no hay diferencia. Este control lo vamos a llamar corriente y pretendemos detectar en principio dos rangos. Vamos a comenzar con uno. Si el valor de la corriente está dentro del rango, entonces deberá haber alguna indicación de algún modo, algo. Bueno, en este caso, la herramienta que nos da esta característica de comportamiento está en la paleta comparación. Y dentro, vengo y en la tercera fila, tercera columna, encuentro justamente una herramienta que detecta el rango. La herramienta es programable, en el sentido de que tengo que definirle límites. El terminal superior izquierdo se define el límite superior del rango y en el terminal inferior izquierdo el límite inferior del rango. Así que es una cosa, digamos, como muy simple definir los rangos. Vamos con el superior. Crear constante. Aquí se podría poner también crear un control, pero yo lo voy a hacer con constantes. Entonces digo 8. Creo que en el ejemplo habíamos puesto 8. El rango inferior, vamos a suponer que es 6. El valor de la corriente ingresará a este detector de rango por el terminal medio izquierdo. Entonces, veamos lo que hicimos. Programamos límites al detector de rango. Y el valor de la corriente, que es lo que nos interesa detectar para saber si está en el rango programado, lo ingresamos al terminal del medio. Esta herramienta nos va a avisar si el valor de la corriente está en rango o no. ¿Cómo nos avisa? Con un dato booleano. Si está en rango, entonces aquí, por este terminal derecho inferior, avisa con un verdadero y dice está en rango. Ahora, si el valor de la corriente está fuera de estos límites, vale 9, está fuera del rango, entonces aquí en el terminal booleano el dato será falso. Digamos que no. Son dos posibilidades solamente. ¿Está en rango o está fuera del rango? Así que en este caso yo voy a hacer algo distinto, porque quiero que lo veamos gráficamente a esto también. Para poder verlo gráficamente, voy a colocar un graficador del que estuvimos usando hasta ahora, nada especial. Es el Waveform Chart. Es el mismo que hemos usado siempre, nada nuevo. Este Waveform Chart lo pongo por acá. ¿Qué es lo que quiero mirar? Bueno, vamos a comenzar mirando primero el valor límite superior. El límite superior del rango, en este caso como lo programé, es 8. Bueno, quiero mirar el valor 8. ¿Qué es lo que vería en la pantalla? Bueno, en la pantalla vería una recta ajustada en 8. Entonces, ¿por qué? Porque el eje de abscisa, el eje horizontal es tiempo. Y mientras el tiempo transcurre y la gráfica va hacia la derecha, como su valor no cambia, es siempre 8. Entonces es una recta.
Vamos a probar a ver si esto efectivamente es así, si funciona de esta manera o no, o esto es otra cosa. Como siempre, bueno, acá ya hay cosas que yo ya no te voy a explicar porque vos ya las sabés. No hace falta explicártelo yo. Vamos a colocar acá un pequeño retardo para que esto no se ejecute tanto. Muy bien. Veamos cómo es que funciona nuestro código. Y ahí vemos la gráfica. Y efectivamente, mientras el tiempo transcurre y datos nuevos aparecen, pues es una recta ajustada en 8, no podía ser de otra manera. Yo no sé si esto en la grabación se va a ver bien. Vamos a poner una línea un poco más gruesa. Muy bien, entonces podemos cambiar el color. Vamos a ponerle, amarillo. Ahora quiero mostrar el valor 6. ¿Cómo puedo hacer para mostrar el valor 6? Bueno, en principio esto yo no puedo hacer. ¿Ves? LabVIEW corta los cables. Esto, Rodolfo, te lo puedes imaginar como algo desde un punto de vista eléctrico. Tengo dos cables y quiero conectarlos a un único terminal, pero resulta ser que estos dos cables tienen potencial eléctrico diferente. Queda claro que eso no puedo hacer. No puedo unirlos, porque voy a hacer un cortocircuito. Bueno, aquí no existe el concepto de cortocircuito eléctrico, pero, no sé, te lo puedes imaginar como un corto numérico, qué sé yo, no sé. Y vos me dirás, ¿y por qué no se puede? Porque LabVIEW no sabe interpretar cuál de los dos datos graficará. O sea, por un lado venía un cable con la magnitud 8 y por el otro lado viene un cable con la magnitud 6. ¿Cuál de los dos graficó? Vos mirás, y bueno, que grafique el 8 y que grafique el 6. Sí, pero resulta ser que el cable que llega al terminal del waveform chart es uno solo. O sea, este cable es un cable indicador de constante. No puede graficar dos números distintos. Es uno o el otro. Entonces, desde el vamos, esto no se puede. ¿Y entonces? Bueno, entonces, Rodolfo, para poder resolver el problema, lo que voy a hacer es usar un bundle. Esta herramienta que está acá en la paleta de cluster, que ya lo usamos, en la primera fila, cuarta columna, nos va a solucionar el problema. Yo le pongo el nombre. La primera entrada corresponde a la constante 8, la segunda entrada corresponde a la constante 6 y la salida al graficador. Aquí podemos cambiar el color para que se vea porque no se ve bien y podemos cambiar también el ancho del trazo. Bueno, ahí vemos, la aplicación está mostrando, como esto es autoescala, fíjate cómo hizo LabVIEW, ¿no? Atención, puso un 8 acá arriba y puso el 6 abajo porque es el valor menor detectado. Ambos son rectas, como no puede ser de otra manera, porque las magnitudes estas son constantes. Finalmente, queremos graficar el valor de la corriente. Y uno dice, bueno, pero el valor de la corriente, ¿y cómo hacemos para graficar el valor de la corriente? Agrego una entrada al bundle y conecto allí la magnitud corriente. La magnitud corriente, en este caso, para este ejemplo, es variable. Así que echo a andar la aplicación y veo que las dos constantes de arriba, fíjate,
arrancaron y voy a subir el control de la corriente y ahí aparece la curva. Ah, del mismo color, es verde. Bueno, ya lo vamos a cambiar. Ahí está en rango. Fíjate vos, queda en rango ahí. Pero si yo lo bajo por debajo del valor programado, está fuera del rango. O si subo por arriba del 8, también está fuera del rango. Bueno, ¿cómo podemos decirle para que nos indique que está dentro o fuera del rango? Bueno, por el momento vamos a colocar un indicador booleano, un LED. Entonces, ¿está en rango? ¿Sí o no? Bueno, el indicador lo vamos a poner por acá y lo vamos a cambiar. Le vamos a decir que no queremos, que queremos otro modelo. Ok, entonces, si está fuera del rango, se apaga. Si está dentro del rango, enciende. Fuera del rango, aunque está por arriba, se apaga. Está dentro del rango, se enciende. Fuera del rango, por debajo, se apaga. Dentro del rango, se enciende. Bueno, con esto me parece que se puede interpretar mejor cómo funciona esta herramienta de en rango. ¿Cómo hace para detectar el rango e indicarnos que está en rango o fuera de rango? La parte gráfica siempre ayuda. Lo que vamos a hacer ahora es completar la programación de lo que originalmente vos me habías solicitado, ¿no? Lo que vimos el otro día. Bueno, el problema era un problema que tenía dos rangos, no uno como he colocado yo aquí. Había dos rangos. Y estos dos rangos deberían gobernar alguna rutina que dispare timers. Ese era básicamente, así, a grosso modo, el objetivo. Así que la parte gráfica, digamos que ahora que ya la sabés cómo funciona, la voy a quitar, porque vamos a usar otras cosas, ¿no? Era simplemente para la explicación. Bueno, este rango lo voy a poner por acá, no sé, quedará por acá. Y voy a programar otro, voy a copiar. Bueno, el tema de los rangos, Rodolfo, lo tenés que programar vos después. Yo no sé si estos son los valores, no tengo la menor idea. Pero eso en este momento no es lo más importante. Aquí voy a colocar otro indicador, que dicho sea de paso, puedo usarlo a este. O sea, hice una copia del anterior, ¿no? Por eso le puso dos labios. Y como lo copié, entonces, bueno, ahí están. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, estoy en el rango entre 6 y 8. Como los dos tienen el mismo rango programado, obviamente los dos encienden. Si yo me salgo de este rango, los dos apagan. Si me salgo del rango por arriba de 8, también apagan. Así que lo lógico es programarle otro valor. Vamos a ponerle acá 4 y, no sé, 6. Entonces, ahora ya los dos no pueden encender al mismo tiempo, porque es o un rango o el otro. Ahí estoy entre 4 y 6, enciende el correspondiente al rango entre 4 y 6. Ahora estoy entre 6 y 8, enciende el indicador correspondiente al de arriba, al detector en rango de arriba. Bueno, esto, si salgo del rango, obviamente se apagan los dos, igual para abajo, se apagan los dos. En esto me parece que se entiende bastante. Creo que no vas a tener problema acá. La siguiente etapa tiene que ver con cómo hacemos
para gobernar un timer. Bueno, la primera idea que se ocurre, cuidado, esto no tiene que ser así siempre, pero algo en función de lo que vos ya aprendiste, tiene que ver con una estructura que se llama por casos. Esta estructura que está obviamente en la paleta de estructuras, la saqué de acá, paleta de estructuras, segunda fila, primer columna. Esta herramienta podría servir para solucionar el problema y programar un timer. El timer por ahora será siempre el que hemos usado, es el mismo, no hace falta que yo ya te diga nada. Este timer es programable, acá está la ventanita, y no sé, le dejamos ahí por ahora, digamos, el valor se lo pones vos. La idea es que aquí a la salida haya un indicador. Entonces, cuando se cumple una condición, este timer funciona. Eso sería básicamente. Bueno, y hará algo. Cuando el timer se cumple el tiempo programado, va a haber aquí un pulso. Atención que es un pulso booleano. Esto no es una constante, es un pulso. Bueno, en este caso tenemos nosotros esto acá, lo podemos dejar por acá, no sé. Queda, digamos, a tu criterio después ponerlo donde te parezca. La idea es, ¿qué ponemos aquí al medio para convertir estos datos booleanos? Aquí tenemos una sola entrada booleana. Y ciertamente hay que pensar en alguna lógica que permita decodificar estos dos datos booleanos para que se disparen dos timers distintos. Porque aquí se tienen que disparar dos timers diferentes. Fíjate que vos mirás, bueno, tengo dos posibilidades. Una es verdadero y la otra es falso. Yo podría poner acá tranquilamente otro timer. En principio puedo. No veo por qué no. Lo conecto. No hay ningún problema. El problema está que el valor de corriente podría estar fuera de los dos rangos. Es decir, por arriba de 8 y por debajo de 4. En ese caso, las dos salidas booleanas estarían en valor falso. Y resulta ser que yo ya no tendría un tercer caso aquí. Yo tengo acá solamente dos casos, el verdadero y el falso. Me va a faltar uno. Así que tengo que pensar en una lógica que me permita gobernar tres casos. La única forma de solucionar ese problema es que el dato que llegue aquí no sea booleano, sino que sea un dato del tipo numérico. Porque con el booleano no nos alcanza. ¿Qué es lo que se puede hacer? Una forma fácil, no digo la única, pero sí fácil, es convertir estos dos datos booleanos en una palabra booleana. ¿Cómo se hace eso? El paso 1, o el primer paso, es en la paleta de los arrays, me vengo al view array que se encuentra en la segunda fila, segunda columna, y coloco para dos entradas. La primera entrada arriba, la segunda entrada aquí abajo. Vos mirás, bueno, ¿ya puedo conectar esto directamente aquí? No, porque esto es una palabra booleana, una palabra, no puedo hacer eso. Si de hecho yo intentara conectarlo me va a dar un error. Y entonces, esta palabra booleana la tenemos que convertir en un número. LabVIEW tiene herramientas ya hechas para esto. Entonces, vengo a la paleta numérica y dentro de la paleta numérica tengo una paleta en la primera fila, última columna, que se llama paleta de conversiones. O sea, aquí hay varias herramientas, unas cuantas,
que permiten hacer unas cuantas conversiones. Prácticamente es muy difícil que un programador necesite hacer otro tipo de conversiones. Puede ocurrir, pero lo más común está aquí. Y entonces vengo por acá y digo Boolean array a número. ¿Y esto en dónde está? En la quinta fila, segunda columna. Esto es justamente lo que estoy buscando. Entonces, de un array booleano a un número. Perfecto. Así que, al ser esta la herramienta que estoy buscando, solucionado el problema. El cartel que le puso, vamos a modificar el cartel. Boolean array. Para que no moleste. La salida, Rodolfo, es un número. Número decimal, entero. Sí, digo bien, un número entero. 0, 1, 2, 3. Ahora tenemos que ajustar los valores. Si el valor que viene por acá es 0, significa que estos dos datos de entrada fueron falsos, es decir, totalmente fuera de rango. Entiendo, pero estoy adivinando, que en ese caso no querrías colocar ningún retardo, entiendo yo. Así que yo voy a presuponer eso y quito este timer, porque estoy en el caso 0. Así que aquí no hay nada. Si el dato que viene aquí, al ser convertido de booleano a número, es el número 1, entonces vamos a ver el número 1, ahí está el número 1, entonces, bueno, el timer tendrá un determinado tiempo que vos se lo vas a programar. En principio está programado acá en un segundo, después vos se lo cambiás al valor que vos quieras. Luego mirás, pero nos falta otra vez un caso. Bueno, parado en el caso 1 aquí, clic botón derecho, agregar un caso posterior a este. Y aparece automáticamente el caso número 2. Entonces acá puedo colocar otra vez un timer. En este caso yo le voy a poner 2 segundos para que se distingan del anterior, pero eso vos se lo vas a programar. Y tenemos los tres casos. El caso 0, que no tiene timer. El caso 1, que tiene un timer ya programado. Y el caso 2, que tiene un timer distinto, programado con otro tiempo. Vos mirás, pero acá está dando error esto. Acá hay un problema. Bueno, efectivamente aquí hay un problema. Y el problema está aquí en este túnel, está blanco, y eso significa que hay algún caso que no se ha conectado, y es el caso número 0, que no tiene nada. Aquí se pueden hacer dos cosas, una es decir, clic botón derecho, usar el valor por defecto, la otra es crear una constante, cualquiera de las dos funciona, se soluciona el problema. Muy bien, con esto se cumple el objetivo de lo que estábamos buscando. Convertir toda una máquina que detecta el valor, en este caso un valor decimal de corriente, lo detecta en dos rangos, lo hemos hecho solamente para dos rangos, pero si vos necesitaras más rangos, bueno, es muy fácil la lógica, tenés que agregar más detectores de rango y acá estirar la entrada del Boolean array a cuantos necesites. ¿Para qué? Para que se arme una nueva palabra booleana que obviamente decodificará distintos números y agregar los casos que falten. Acá tenemos ahora 3 casos, pero bueno, podrás tener 4, 5, 6, no sé los datos que vas a tener. Con esto hemos cumplido con el objetivo de nuestra máquina detectora de rango y que a su vez dispara timers preprogramados. El
próximo videito lo que vamos a ver es cómo meter esto en el código viejo, el primer código que hicimos, el que tiene la secuencia de las tareas. Así que dejamos esto por ahora aquí.